concepto de Nyquist se refiere al tiempo máximo de toma de muestras o a la frecuencia mínima, es decir, a la frecuencia mínima de muestras por unidad de tiempo, de segundos, ¿sí? Así es que, pues cumpliendo esa condición, pues pasamos al proceso, ¿sí? Habíamos dicho que una señal es de banda limitada de esta manera. En un momento dado, cuando se cuestione o alguien les pregunte, ¿en qué consiste la limitación en banda o qué es una señal limitada en banda o de banda limitada? Recuerden que lo que hay que simplemente referir es que es una señal que empieza en un valor de frecuencia su espectro y termina en el mismo valor de frecuencia de signo contrario. Ajá. O sea, es una señal que empieza y termina su espectro de frecuencia. Entonces, no es necesario dar como referencia la definición, sino simplemente lo que eso significa, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bueno, por otro lado, pues habíamos establecido estas expresiones, ¿sí? Ya las figuritas con las cuales obtuvimos estas expresiones, pues ya las tenemos. Y entonces, ¿qué dijimos? Que el concepto de intervalo de muestreo se refiere al tiempo que separa cada muestra en segundos y que debe ser menor o igual que 1/2 FM. El inverso de ese intervalo, jóvenes, se conoce como frecuencia o razón de muestreo. Ujú. Y esta es mayor o igual que 2 FM. Otra vez, que en el momento en que quitemos la desigualdad y nos quedemos solamente con el igual, esto se denomina o intervalo de Nyquist o frecuencia de Nyquist, según sea el caso. Entonces, el intervalo de Nyquist, que nada más por cosas de notación le vamos a llamar así T subíndice N, va a ser igual a 1/2 FM. Ojo, FM es la frecuencia máxima de la señal, la frecuencia de corte de la señal. Entonces, fíjense, si yo en la frecuencia de Nyquist digo que es igual a 2 FM, esta es la razón mínima, la frecuencia mínima permitida, pero puede haber durante el proceso una frecuencia mayor, ¿sí? No solo la mínima. De hecho, ahorita vamos a relacionar ese concepto para que vean que la frecuencia máxima, o sea, la frecuencia de corte de la señal y la frecuencia de muestreo, ¿sí? Constituyen una relación que se llama tasa de muestreo. Ajá. Bueno, eh, el teorema de muestreo, pues, es la base para convertir señales analógicas a señales discretas. Quedamos, pues, que en este ejercicio la frecuencia única eran 200, no, ¿qué? 270 Hz. Lo resolvimos, encontramos el intervalo de muestreo, la frecuencia de muestreo y lo equivalente, pero en Nyquist, ¿no? Hicimos un segundo ejercicio y creo que la parte que empieza a ponerse interesante es esta, miren. Ah, como la onda analógica que nosotros la vamos a expresar como la última línea de la diapositiva, V subíndice A de t, la t es una variable continua. Ujú. Entonces, esa variable continua ya en el proceso de conversión de la señal analógica a digital, ¿sí? Ahora la vamos a manejar como nt. Acuérdense, t sigue siendo el intervalo de muestreo. Vamos a tomar muestras, pero un número de muestras, sí, regularmente finito, pero se acepta matemáticamente que exista para todo el intervalo, ¿no? Y entonces n sí puede valer 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y así nos vamos. De tal forma, jóvenes, que Profesor, diga usted. dice un compañero que si lo deja pasar, por favor.
Bueno, ok, seguimos. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿Apenas va empezando, profe? ¿perdón? ¿Apenas va empezando? No, yo empecé desde la hora. Es ¿Por que qué? no nos llegó el link, no, no sé. Bueno, no llegó, no publicó el link en Ah, Classroom. entonces el error fue mío. Seguros. Bueno, Sí, no voy a hacer que asisten los demás. Pero bueno, de cualquier forma, pues tendríamos dos maneras de acceder a Meet, ¿no? O sea que ahora me van a hacer sentir culpable a mí. Sí, profe, pensamos que ya no había clase. sí, profe. ¿Perdón? Sí, profe, yo Pensamos también que ya no pensé que había no había clase. clase, ajá, Ya nos íbamos a ir a desayunar, profe. exacto. ¿Pero por qué? Si, ¿cómo es que entraron los primeros compañeros? Mire, Emilio, Pues quién sabe, no sé, ni siquiera nos pasaron el link después. Bueno, ya después sí. no. Son A raros, ver, profe. Emiliano, Sí, ¿nos no, quiere después me decir pasaron cómo el entró link. usted? Emiliano. Este, pues, pues así, ¿no? Ayuda, pues, Solo sucedió. no sé, solo entré a Meet y me dejó pasar. Es ¿Pero que así dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué link? es que ¿En qué mire, link? publique el link es un recurso adicional, pero por otro lado yo los tengo pues a ustedes todos integrados en el grupo, de tal forma que aunque no publicar el link, ustedes deberían de entrar. ¿Cómo? Pues a través del calendario que ya tenemos de actividades y el cual se los mandé en un momento dado, ¿sí? Ah, sí. Yo a Eso sí, veces, pero es que como llegan muchas notificaciones, yo estuve buscando en cuál entrar y pues no sabía cuál. bueno, entonces, pues el asunto va por ahí, ¿no? Pero bueno, lo de menos es que espero que los demás no hayan creído lo mismo, porque pues hay 20 presentes, pero bueno, Había unos que seguían esperando, profe. sí, pero ya no hay nadie esperando. Ah, Pero ok. repito, pues, creo que esa espera podía haberse evitado si hacen lo correspondiente, ¿no? De que, salvo a lo mejor un compañero que se integró después al grupo, pero yo le mandé el link después, para que se integrara a Classroom. Entonces, en automático les debería de llegar la notificación para unirse a la clase, ¿no? A la hora de seleccionar en el calendario. Y de ahí, a lo mejor pues hay que echarle ojo a eso. Pero bueno, seguimos. Entonces, ojo, a la expresión que ya pasó por la parte por el proceso de muestreo, se le llama XDN. N es el número de muestras. Nosotros, en la expresión de la señal analógica que depende de la variable continua tiempo, ahora, después del muestreo, esa variable t minúscula la vamos a sustituir por n veces el intervalo de muestreo. Y así vamos pues ya modificando la expresión. Esto ya lo tenían, ¿eh? Nada más lo estamos retomando. Ajá. Entonces, bueno, pues lo que mencionaba aquí los establecemos en esta diapositiva. Quedamos que nuestra variable t minúscula está relacionada con el proceso de muestreo en la relación t minúscula igual a nt. ¿Mm? En la expresión inferior, jóvenes, lo único que hice fue sustituir la omega. Acuérdense, omega es 2pi por f, donde f es la frecuencia, ¿sí? Y la variable prevalece, pero esta sigue siendo la expresión analógica, en este caso de una portadora, de un tono de audio simple, un coseno, en pocas palabras. Así. Bueno, en su momento entonces, esta T minúscula la voy a sustituir por NT. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vean, ahora sí, no sé si aquí ya lo tienen, pero más o menos sería lo nuevo. Quedamos que la frecuencia de muestreo es
el inverso del periodo. Ajá, el inverso del periodo. Pero ¿se acuerdan ustedes que esta frecuencia de muestreo es menor o igual, perdón, mayor o igual a 2 FM? ¿De acuerdo? Ahora, si yo de aquí, de esta expresión, Fs es igual a 1 sobre T y T la despejo, me va a quedar que T va a ser 1 sobre Fs. Bueno, esa T la voy a sustituir acá, vean. Ahora mi señal discreta la voy a llamar en función de n veces T. Acuérdense, T, intervalo de muestreo. Que quedamos que ya una notación estricta de una señal discreta, pues la podemos expresar. En algunas referencias usan este concepto de X en función de N, donde N es el número de muestras, el número de ocurrencia en el proceso de muestreo. Bueno, en la expresión que tenemos acá, la variable tiempo, este tiempo minúsculo lo vamos a sustituir por la n veces t periodo, el intervalo de muestreo. Y después el valor de t despejado de acá lo sustituimos, que es 1 sobre fs, quedándonos entonces, jóvenes, que una señal muestreada la podemos expresar ahora en función de una relación F sobre Fs. ¿Quién es F? La frecuencia de la señal. ¿Quién es Fs? La frecuencia de muestreo. ¿Sí? Ojo, no siempre la frecuencia del coseno, por decir algo, es la frecuencia del muestreo. Cuando se asume es el caso de la frecuencia mínima, es decir, de la frecuencia de Nyquist. Pero acuérdense que se trata de que sea igual o mayor. En algunas aplicaciones, ese valor puede ser mayor. Como vamos a hacer unos pequeños ejercicios que vienen aquí, ¿no? Así es que copien este, por favor. Profesor, hay un compañero que que se pregunta si se lo puede dejar entrar. Sí, claro que sí. Bueno, ya no lo veo, ¿eh? Tengo un... ok. Bueno, pues no lo tengo ya presente.
Bueno, entonces, mire, la expresión es 3 coseno de 100 pi t. Ahí tenemos una onda analógica donde la t puede asumir cualquier valor de tiempo, ¿de acuerdo? Ahora vamos con el proceso de muestreo. Si a mí me pidieran muestrear la señal 3 coseno de 100 pi t con una razón de muestreo de Nyquist, acuérdense que esa razón es la mínima. ¿Y cuál sería? 2 veces omega m. Y entonces, 2 veces Cfm, ¿sí? Y entonces Cfm de esa expresión es 50 Hz. Así es que el valor ahí a considerar sería simplemente 2 veces 50 muestras por segundo. Pero no es el caso. Me dicen en el inciso A que la señal se muestrea a un valor que aquí denominamos CFS, 200 muestras sobre segundo. La condición es, jóvenes, que sea mayor o igual a 2 veces omega m, o sea, mayor o igual a 100 muestras sobre segundo. Y en este caso, pues el valor que realmente se ejecutó fue una toma de muestra con una velocidad de 200 muestras sobre segundo. Bueno, pues ¿qué hacemos? Que en esta expresión vamos a sustituir ese valor, ¿no? El valor de muestreo de la señal FS. Eso es lo que estamos haciendo. Y vean, ahora resultó, ¿sí? Aquí va FS. Ajá. No se les olvide, ¿dónde quedó la F? Ah, pues la F está aquí en los 100 pi radianes sobre segundo. Si lo queremos poner en términos de esta expresión, pues hay que hacerlo equivalente, ¿no? ¿Qué me quedaría? Fíjense, 2 pi por 50, ¿sí? 2 pi por 50. Esa es la F. Y entonces, sí, desde luego con la N, que es el número de muestras que se van a tomar. Ajá. Y aquí tenemos el valor de la frecuencia real, el ejecutado, de 200 muestras sobre segundo. Sería Total, 0.01, ¿no? ¿perdón? 0.01 ¿Qué? Perdón. de lo del, el dividir la 2 pisos de F, bueno, la F normal, bueno, F máxima. Bueno, si se fija que en la expresión final nos queda el factor pi, ¿no? Pi n. Ajá, Y, sí. y entonces este valor de 1/2 resultó de dividir 100 sobre 200. Entonces nos quedó 3 coseno de pi n que aparecen aquí sobre 2. ¿Qué significa eso? Que las muestras las vamos a tomar, jóvenes, cada múltiplo de pi medios. Por ejemplo, esta señal de amplitud 3 va a tener un 3 como valor pico positivo y un -3 como valor pico negativo. Quiere decir que yo voy a tomar 200 muestras que todas ellas van a caer entre -3 y 3, ¿sí? ¿Qué valor? No lo sabemos. ¿Quién me lo va a dar en la expresión? La de 3 coseno de n pi medios. Por ejemplo, cuando n vale 0, jóvenes, cuando n vale 0, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? ¿Cuánto me dará ahí en esa expresión? 3. Dado que el coseno de 0 vale 0, me va a dar 3. Perdón, No. el coseno de 0 Coseno. vale 1, entonces me da 3. Significa que cuando n es igual a 0, el valor de voltaje que le voy a tomar es un 3. Luego, cuando n vale 1, ¿qué nos quedó? 0. 0. 0, ajá. Acuérdense que sería coseno de pi medios y el coseno de pi medios vale 0. Ok. Luego, cuando n vale -1, nos queda igual porque el coseno es una función par. Cambio de signo, no cambia el resultado. Pero ahora vamos el caso cuando n vale de 2. ¿Cómo me quedaría? -1. -3. -3, ese es el resultado. Ajá. Y entonces, cuando n vale -3, igual. Así es que así es como vamos a ir definiendo los valores
correspondientes de voltaje para cada 200 muestras durante un segundo. Vamos asignando valores a n y esa expresión va tomando valores. Noten que ahora aquí ya se ajustó la variable analógica solamente a los valores de n. Por eso luego se le llama x de n, ¿no? Porque quien determina el resultado en el voltaje es el valor que asume n, ¿de acuerdo? Bueno, el inciso B refiere que ahora el número de muestras que se tomaron son 75, ¿sí? 75 muestras sobre segundo. Repetimos el procedimiento y pues nos queda lo que dice ahí, ¿no? Esa idea. Ahora fíjense, la cantidad mínima de muestras que se debe de tomar es la razón o frecuencia de Nyquist. ¿Se acuerdan cuánto dijimos que valía la frecuencia de Nyquist en este problema para esa expresión 3 coseno de 100 pi t? Lo de la frecuencia, ¿no? No sé eso qué quiere decir. A ver, explíquemelo. ¿A qué se refiere con lo de la frecuencia? Acuérdense, la frecuencia de Nyquist es igual a 2 veces Fn. ¿Cuánto vale Fn en esa expresión? En la que está antes del inciso A. O sea, ¿cuántos hertz hay en 100 pi radianes sobre segundo? 50 Hz. 50 hertz. Entonces, la Pues, frecuencia de Nyquist, que es la mínima, es serían 2 veces 50. Se deben de tomar cuando menos 100 muestras cada segundo. En el inciso B nos dice que la velocidad de muestreo cambia a 75 muestras sobre segundo. ¿Eso qué significa? Significa que la velocidad de muestreo que se ejecutó, 75 muestras, es inferior a la mínima requerida, la de Nyquist. Y entonces, ¿qué es lo esperado? Que si se transmite con esta toma de muestras, absolutamente en el receptor no se va a poder recuperar la información. Sin embargo, bueno, esto lo estamos agregando nosotros. Lo cierto es, pues, que este es un problemita que viene resuelto en el Strembler, que viene propuesto en el Strembler, y bueno, pues ahí queda. Esa es la solución. Pero repito, el espectro de la onda muestreada se va a encimar una figurita con la otra y eso va a impedir que en el receptor logremos recuperar la información. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un ejercicio muy simple donde esta es la parte interesante. El número de muestras que se tomaron es diferente al de Nyquist. Como ya dijimos, la toma de muestras de Nyquist es 2 veces FM, 100 muestras sobre segundo. En el inciso A es el doble de muestras sobre segundo, porque así debe ser igual o mayor, ¿no? Sin embargo, en este caso, en el inciso B, resultó menor a lo mínimo requerido. Y eso, pues desde luego, nos manda a un problema, ¿no? Bueno, pues eso es importante considerar, ¿sí? A ver, échenle ojo a este pequeño ejercicio. ¿Con la tasa se refiere a la, al periodo? ¿Perdón, señorita? ¿Con la tasa se refiere al periodo? Bueno, hay relación, pero el concepto de tasa es la razón, la velocidad, la frecuencia, ¿sí? La rapidez, es decir, es la cantidad de muestras por segundo. Entonces, en realidad nos referimos a eso. ¿Cuántas muestras cada segundo se deben de tomar, ¿sí?
cuando menos, que es el caso de Nyquist. Entonces, aquí de lo que hablamos es de lo equivalente a frecuencia, ¿no? Entonces, miren, a ver, vean. En el caso anterior teníamos una expresión coseno única. En este caso tenemos una suma de 3 componentes de frecuencia, una suma algebraica, ¿no? De 3 componentes de frecuencia, cada una con su propia frecuencia, ¿sí? Pero otra vez, si partimos de la definición, la toma de muestras mínima, la de Nyquist, debe ser 2 veces la frecuencia máxima de la señal. Y entonces nosotros tenemos que ver cuál es la frecuencia máxima. No es que vayamos a sumar las frecuencias de las 3 señales o a sumar el número de muestras por segundo. No. O sea, lo que tenemos que tomar es la frecuencia máxima presente en la expresión. Y esto se ve muy simple. Si nosotros hiciéramos la gráfica del espectro de esta señal compuesta, por ejemplo, para la primera, el 3 coseno de 50 pi t, tendríamos 2 impulsos de amplitud 3 pi y ubicados en más o menos 50 pi. Para la segunda, 2 impulsos de amplitud 10 pi ubicados en más o menos 300 pi. Para la tercera, 2 impulsos de amplitud menos pi en más o menos 100 pi t. Bueno, pues de ahí lo que vemos es cuál es el valor máximo de frecuencia de ese espectro. Y el valor máximo es 300 pi. Y ese 300 pi equivale a 150 Hz. ¿Están de acuerdo? Y esos 150 Hz me permiten determinar la tasa de Nyquist. ¿Y cuál es la tasa de Nyquist? Le llamamos Fn, ¿no? Fn igual a 2 Fm, la frecuencia máxima. Y esa frecuencia máxima, aquí dijimos que vale 150 Hz. De tal forma que hay que sustituir y simplemente, pues, evaluar esa consideración, ¿de acuerdo? Profe, ¿siempre se toma la frecuencia máxima? La frecuencia máxima para fines de la tasa de Nyquist, ¿sí? Pero como vimos en los problemas anteriores, puede ser mayor porque la tasa que depende de la frecuencia máxima, 2 veces la frecuencia máxima, es la mínima. Podría haber cierta confusión. La frecuencia máxima es la que está en los extremos del espectro, pero esa me conlleva a la mínima cantidad de muestras por segundo que se acepta. Entonces, según dijimos, debe ser mayor o igual. En el caso de Nyquist es el igual, pero en el problema anterior vimos que se asumía un número superior. Eso es válido. Entonces, al final, lo que tenemos es, bueno, de hecho, lo tengo aquí resuelto. Mire, un poquito más detallado. Profe, Pero Diga. es que tengo una duda. Sí, diga. ¿Es la mitad, las frecuencias presentes, es la mitad de lo que aparece ahí? No. Es Por que ejemplo, acuérdense que esta frecuencia va en radianes sobre segundo, 300 pi. Y entonces la forma de convertirlo es dividiendo por 2 pi, dado que omega es 2 pi por f. F es la frecuencia en hertz. De ahí despeja la f, divide la omega entre 2 pi. Entonces, porque si nada más fuera entre 2, nos daría 150 pi, ¿no? Sino que debe ser 300 pi entre 2 pi y nos da 150 Hz, ¿no? Esa es la idea. Ok, profe, gracias. profe, entonces se tomó, o sea, el de valor máximo de la... Sí, ok. porque es la frecuencia máxima, ¿no? La FM es la frecuencia máxima presente en el arreglo, en la señal. En este caso, Ok. una señal compuesta. Gracias. Ajá. Pero siempre va a ser así, ¿no? O sea, cuando se nos presenten así como ocasiones, o en ocasiones como esas. Sí, o sea, esa referencia es la que se toma, la frecuencia máxima. Y sobre esa frecuencia máxima podemos crecer en la frecuencia de muestreo, ¿sí?
o quedarnos simplemente en la mínima, que es el igual a 2 veces FM. Así es que ese es el punto de partida, cuando menos ese valor. Ujú. Ok, ¿ya lo tienen? Bueno, no hay respuesta, supongo que sí. No, Yo sí, sí, ya, sí. profe. Ya. Ok, Ya. muy bien. Lo que estamos viendo aplica, dijimos, para la primera etapa del proceso de transformación de señales analógicas a señales digitales, que en la parte del muestreo lo que hacemos es convertir la señal analógica a señal discreta. Ojo, esto inmediatamente me marca ahí que no es lo mismo una señal discreta que una señal digital, ¿eh? Entonces la señal discreta es la que provino del proceso de muestreo, ¿sí? De la señal analógica. Y la señal digital continúa. Después de que tomamos muestras, ahora necesitamos cuantificar esas muestras. Y luego, después de la cuantificación, necesitamos codificar esas muestras. Bueno, ya vimos en qué consistió el muestreo, en tomarle muestras, cierta cantidad de muestras, que es voltaje, por unidad de tiempo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, o sea, los dispositivos muestreadores regularmente son los multiplexores. Y son los que van tomando los valores de voltaje de acuerdo con la aplicación. ¿En dónde estamos? Telefonía digital. Ahí se le toman 8,000 muestras cada segundo, pero es la velocidad mínima, las 8,000 muestras, ¿sí? Lo ideal es que mandáramos más número de muestras por segundo, porque eso me contiene más información. Pero cada vez que crece el número de muestras, crece el ancho de banda, la cantidad de bits que estamos transmitiendo. Y eso, pues, presiona, sí, a los medios compartidos. Entonces, cada caso tiene sus propios valores normalizados. Como dije, 8,000 muestras por segundo en un sistemita de telefonía digital, ¿sí? Ok. Después, por ejemplo, haciendo referencia al problemita que acabamos de resolver, ¿sí? Si nosotros vamos como cantidad mínima de muestras por segundo a tomar, que dijimos, me regreso tantito, jóvenes. Bueno, ustedes ya lo tienen ahí. Entonces, esa cantidad mínima de muestras, ¿sí? Van a pasar por el proceso de cuantificación. ¿Qué significa? Que cada señal, independientemente de su amplitud, va a tener un número de posibilidades de valor de voltaje infinito. O sea, pues que si ustedes subdividen lo que hay entre el pico negativo y el pico positivo, pues en cuántos niveles van a subdividir, ¿sí? En 1,000, en 1,000,000, es posible. Y quiere decir que su valor de voltaje de la muestra podría caer en cualquiera de sus niveles. Entonces, como no se puede trabajar en los sistemas con unas opciones infinitas, lo que se hace es que se fijan niveles de aproximación de los valores de voltaje que se tomaron durante el muestreo. Normalmente los niveles de cuantización, ¿sí? Son 4, 4, 8, 16, 32, 64, y así vamos creciendo, ¿no? 128, 256, 512, 1024, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Que de los N valores de voltaje que se tomaron en el proceso de muestreo, los vamos a mandar
a que caigan en cualquiera de los niveles de cuantización preestablecidos. Ese proceso causa una pérdida de información, porque vamos a pensar que un nivel de cuantización fuera 2.5 y que hubiera una muestra de voltaje que valía 2.55 y que el que está más cerca es el 2.5. Entonces la tenemos, el 2.55 se tiene que ir a 2.5. Perdió 5 centésimas de voltaje. Y esa pérdida de voltaje, jóvenes, significa ruido. Ruido de cuantización se le llama. Entonces, en la medida en que aumentemos el número de niveles de cuantización, quiere decir que los valores de voltaje tomados en el muestreo van a tener un nivel más próximo, ¿sí? Se va a perder menos voltaje. Pero lo vamos a ver, que cada vez que aumenta el número de niveles de cuantización, aumenta el número de bits contenidos en cada muestra. Y a la hora que sacamos la totalidad de los valores de bits, pues va creciendo. Y no es así como para que mandes los que quieras, ¿no? Sino que cada sistema tiene algo ya normalizado. En fin, pero haciendo lo simple. El muestreo consistió en la toma de muestras, la cuantificación en aproximar las señales muestreadas a ciertos niveles de cuantización. Y la codificación significa representar los niveles cuantizados a través de un código. Y hay códigos de la fuente, o sea, antes de transmitir, se codifican los valores cuantizados. Y después que ya se tienen codificados los valores en la fuente, se ajustan a las condiciones de transmisión. Y entonces se dice que ahí se usan códigos de línea, ¿no? Los códigos que van, es decir, el conjunto de elementos, de pulsos, de señales, de niveles de cuantización, de niveles de voltaje que van a viajar por el medio de transmisión. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, miren, para relacionar esos conceptos, este es muy parecido al que acabamos de resolver. Ya ahorita no debíamos de tener ninguna duda. Inciso A. Bueno, cópienlo. Mientras les paso lista. Entonces no se les olvide, jóvenes, yo voy a seguir, yo creo que hoy lo omití, no sé, mandando el enlace a través de Classroom adicional. Pero recuerden que por el simple hecho de que tenemos un calendario y cuando yo entro a ese calendario, pues nos debe llegar en automático el link correspondiente. Entonces échenle ojo a eso, para que no se dé lo de hoy, pues que ha de haber sido una omisión mía, ¿no? Yo pensé que le preguntaba a Emiliano que si el profesor anterior los había detenido mucho, supuse que era eso. Pero lo cierto, pues, es que voy a seguir mandando todos los días a Classroom el enlace. Diana. Presente, profe. Ok. Eric, Daniel. Presente, profe. Ok, gracias. Elizabeth. Presente, profe. Ok. Adaluz, Rubiceli. Presente, profe. Gracias. Mauricio. Presente, profe. Gracias. Ismael. Ismael Cisneros, ¿no? Gabriel, Ángel, Gabriel. Presente, profesor. Gracias. David. David Presente, Cruz. profe. Gracias. Dylan, Daniel. Presente, profesor. Ok, gracias. Karen Sinaí. Presente, profesor. Sí, gracias. Jacqueline. Presente. ¿Eh? Presente. Aquí estoy. Muy bien. La oí como que estaba llorando, ¿no? Jesús Emanuel. Presente, profe. Gracias. Héctor Uriel. Karen Lisset.
Presente, profe. Ok, gracias. Participé. Muy bien. Sí, Ujú. ustedes me lo dicen. Si no me lo dicen, pues no lo anoto. Alexander. Francisco de Jesús. Perdón, dije mal. Francisco Jesús. No se preocupe, profe. Presente. Gracias. Eduardo Javier. Presente, profe. Ok, gracias. Jonathan. Presente, profe. Gracias. Jocelyn. Jocelyn. Luis Federico. Presente, profe. Ok, gracias. Emiliano. Presente, profe. Ok. Carlos Emanuel. Gracias. Urim, Rafael. Presente, profe. Gracias. Irán. Presente, profe. Gracias. Jonathan, Santiago. Profe, que se fue a acompañar a sus papás para que se inyectaran. Ah, ok. Gracias por avisarme. Eduardo. Presente, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Enrique, Adrián. ¿No? Alan. Presente, profe. Presente. Gracias. Gustavo Valdés. Gustavo, ¿no? Bueno, a ver, jóvenes, ¿cuál sería, inciso A, el número mínimo de muestras por segundo que se deben tomar para esta señal? Serían 1000 muestras por segundo. 1000 muestras. 1000 muestras por segundo. Ah. Perdón que me ría. A ver, no. Acuérdense, ¿qué frecuencia debemos de tomar de esta expresión? La ¿No máxima. serían 20? La máxima. La de FN. La máxima son 8000 pi radianes sobre segundo, que Ajá. equivalen a... Profe, perdón. Profe, Sí, diga. 4000 muestras. profe. Sí. Sí estoy yo. Es que se me fue el internet y no contesté. Ah, ¿me da su apellido? Soy Romero Valencia. Ah, ok. Romero Valencia. No, Gracias. sí le había... Bueno, ok. Entonces, ¿cuál es la máxima? 8000 pi radianes sobre segundo, ¿no? Convertirlo a hertz. ¿Cuántos hertz tenemos? 4000 4000. 4000. La cantidad mínima de muestras por segundo es la de Nyquist. 2 veces la frecuencia máxima. 2 8000, veces ¿no? 4000. 8000, así 8000. es. 8000 8000. muestras cada segundo. Cuando menos te deben de tomar, ¿sí? Esa es la idea. Ahora fíjense. Inciso B. Acuérdense que es la mínima cantidad, pero igual, como en el problema ese donde dimos una frecuencia de muestreo, no sé, de 200 muestras por segundo, que era mayor a la mínima, aquí igual podríamos decir, pero en realidad se tomaron esa cantidad de muestras, no sé, en lugar de 8000, de 22000, 30000, las que sean, y se sustituye en la expresión esa que dimos y se sacan los valores que van a asumir cada una de las muestras, ¿no? Esa es la idea. Entonces, inciso B, la cantidad de bits que contiene cada muestra si se establecen 1024 niveles de cuantificación. ¿Se acuerdan cuando definí yo la información? Les dije que la información se determinaba, una i igual a logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia. Si los 1024 niveles de cuantificación son equiprobables, entonces la probabilidad de que una de las muestras caiga en cualquiera de los 1024 niveles es 1 entre 1024, ¿de acuerdo? Entonces la cantidad de bits, que es la cantidad de información, es i igual al logaritmo en base 2 de 1 entre 1 sobre 1024. ¿Y eso me da cuánto, jóvenes? 10 bits. 10 bits, esa es la respuesta. Y entonces, ojo, eso es equivalente, como es el inverso del inverso,
pues nos queda logaritmo en base 2 de 1024, ¿no? Entonces nos da 10 bits. Quiere decir que cada muestra contiene 10 bits de información nada más por la probabilidad de ocurrencia de estar en cualquiera de los 1024 niveles. Ajá. Es decir, si lo queremos plasmar con unidades, cada muestra tiene 10 bits por muestra. 10 bits entre muestra. Ajá. Ok. Entonces, esa sería la respuesta para el inciso B. La cantidad de bits que contiene cada muestra es de 10 bits. ¿De dónde salió? Del logaritmo en base 2 de 1024. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la cantidad de bits en cada muestra. Si queremos saber la cantidad total de bits que transmitiríamos, esto se le llama razón de transmisión. Es la cantidad de bits que le vamos a meter al medio de transmisión. Entonces, fíjense ustedes, si vamos a mandar 8000 muestras cada segundo y cada muestra contiene 10 bits, ¿qué cantidad total de bits vamos a transmitir, jóvenes? 80,000. 80,000. Es decir, si multiplicamos la cantidad de muestras por segundo, 8000, por la cantidad de bits que cada muestra tiene, sería 8000 muestras sobre segundo por 10 bits sobre muestra. Las muestras se cancelan entre sí y nos queda finalmente bits sobre segundo. Eso se le llama, sí, razón de transmisión o tasa de transmisión. Eso es algo que van a usar, pero con mucha ocurrencia, mucha frecuencia, desde luego en digitales y de ahí para el real, no importa la especialidad que tome, ¿no? Entonces es la cantidad total de bits que necesitamos aplicarle al medio. Ahora aquí viene el detalle para ir relacionando, porque son los tópicos que vamos a tratar a continuación. Es decir, eso es lo que le sale a la fuente. Ahora, necesitamos un medio que nos permita que por él viaje esa cantidad de bits sobre segundo. Entonces, este medio tiene algo que se llama capacidad del canal, que también ya lo mencionamos, ¿se acuerdan? La capacidad del canal era el logaritmo, paréntesis, ¿sí? De 1 más esa relación señal-ruido, S sobre N. Esa era la capacidad del canal. Igual la vamos a volver a ver, ¿no? Entonces, el medio debe tener una capacidad que es la tasa mínima que proviene de la fuente. Si vamos a transmitir 8000 bits cada segundo, necesitamos un medio que cuando menos aguante sus 80,000 bits cada segundo. Entonces, esa tasa de soporte del medio se le llama capacidad del canal. Y esa capacidad del canal en realidad debe ser mayor porque no solo se transmite el número de bits, hay una serie de elementos adicionales que también consumen ancho de banda. Entonces, pues lo que requerimos es un medio que aguante la tasa de transmisión. ¿Se acuerdan? Esa capacidad la pusimos como una C y C era igual a una B mayúscula que es el ancho de banda, ¿sí? Logaritmo de paréntesis 1 más S sobre N. O sea, y ya vamos a empezar ahí a relacionar pues el concepto del ruido, que es lo físico, ¿no? Lo que contiene. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con esto? Bueno, pues vamos con... Sí, profe, solo para confirmar. Entonces, la tasa de Nyquist es lo mismo que el número mínimo de muestras. Así ¿verdad? es. Y el número así mínimo es. se saca con la frecuencia máxima. Así es. El número mínimo es 2 veces la frecuencia máxima. Ok. Quedamos que eso es lo menos. En ese ejercicio donde dijimos que la frecuencia de muestreo eran 75, como resultó inferior
al mínimo permitido, ahí dijimos que va a haber pérdida de información, parcial o total, dependiendo de la aplicación, ¿no? Entonces, pues, es correcto lo que usted refiere. Profe, Ok, diga. entonces la tasa de Nyquist es 8,000 o 4,000, perdón por la pregunta. No, es los 8,000. Lo que pasa es que el 4,000 es la frecuencia máxima, o sea, en hertz. La frecuencia máxima de la expresión son 8,000 pi radianes sobre segundo. Lo dividimos por 2 pi, nos dio 4,000 hertz. Esa es la frecuencia máxima. Y esa frecuencia máxima por 2 nos da la tasa mínima. Ajá. Las 8,000 muestras por segundo, que cuando menos se le deben de tomar a una cierta señal. En este caso, relacionando con el 1024 niveles de cuantificación, pues ahí ya se sacó una cantidad de bits por cada muestra y luego la relacionamos con el número total de muestras y ya nos dio los 80,000 bits por segundo que dan como razón de transmisión, porque eso ya está listo para mandarlo, ¿no? Al medio. En fin. Bueno. Otra cosa, perdón. Diga. La de la respuesta en la B, para sacar los bits, ¿esa es la fórmula general? Acuérdese que la que habíamos dado, sí, o sea, es la formulita más simple cuando los niveles en este caso son equiprobables. Vamos a ver ahora, a partir ya de la próxima semana, del viernes, yo creo, qué pasa si los eventos no son equiprobables. Entonces, se va diversificando esto, ¿no? Así es que es eso, y igual al logaritmo en base 2 del inverso de la probabilidad de ocurrencia. Ajá. Por cierto, jóvenes, hablando de ese punto, aprovechando, como ya vamos a empezar con el análisis de señales de tipo aleatorio, pues ahí se usan los conceptos esos de probabilidad y eventos equiprobables, eventos dependientes, independientes y cosas de ese tipo. Les voy a pedir que le den una ojeada, les va a resultar de utilidad a los conceptos de su cursito de probabilidad y estadística, ¿sí? Revisen, sobre todo a la correlación, autocorrelación, esas cuestiones. El programa lo marca que lo revisemos, pero no que lo veamos como si fuera nuestro tema como tal, ¿no? Sobre todo a los procesos aleatorios, ¿sí? Acuérdense, los procesos aleatorios como los ergódicos, por ejemplo, son importantísimos en todos los sistemas de comunicación. Como eso, en su momento ustedes ya lo vieron, es en la única partecita donde a veces resulta de utilidad asignar a alguien que exponga un poquito de esa información para, ¿cómo decirlo? Pues para que revisemos esas cosas y además para dar oportunidad de que manifiesten algunas características que luego son extraordinarias. A veces me quedo yo sorprendido de que hay gente que tiene un control excelente del grupo durante la exposición, nos refiere bibliografía que investigó por su cuenta, en fin, maneja algunas cosas de manera didáctica excelente. Entonces, también permitir abrir un espacio, pues para quien quiera. Yo, no sé, a lo mejor la próxima semana les digo, pues está esta lista de 5, 6, 7 elementos para exponer. Al principio son medios tímidos, pero luego después me faltan temas, pero como eso consume tiempo, pues no le doy mucha amplitud. Sin embargo, sí es importante. Los temas que voy a dejar son algo que de ese ambiente de la probabilidad y la estadística necesitamos revisar, sobre todo para el curso de digitales, ¿sí? Porque vamos a hablar ya de la relación señal-ruido, donde ya aparece el ruido, y es un concepto estrictamente aleatorio, la probabilidad de error, cosas de ese tipo, ¿no? Así es que lo primero sería pues que revisáramos un poco esos conceptos si son tan amables, ¿sí? Porque además
es la parte más, como más conceptual, pero pues que hay que cubrirla y lo vamos a hacer en un momento dado, o a lo mejor hasta les mando yo la información para que la revisen, pero lo cierto es pues que la base es que ustedes por su cuenta lean un poco de ese tema, ¿no? Esa es básicamente la idea. Ok, y ya por último, pues esto sería en pocas palabras lo que significa cada una de las etapas de la conversión de analógicas a digitales, ¿no? Profe, Diga usted. ¿vamos a ver la campana de Gauss? Bueno, nosotros como tal no la vamos a ver. Bueno, no, pero la vamos a retomar. Bueno. Claro que se utiliza. ¿Se acuerda que incluso cuando vimos la gráfica del espectro de una de las señales, ahí salió a relucir que la parte de valor absoluto era la campana de Gauss, que era eso de 1 sobre raíz cuadrada de a cuadrada más omega cuadrada? Pero resulta ser que muchos eventos están bajo esa situación de la campana de Gauss. Por ejemplo, algunos de los procesos aleatorios, ¿sí? Bueno, pues hay de ese tipo, ¿no? De Gauss precisamente. Entonces, pero cuando nos metemos con la desviación estándar, la varianza, ya sabe, todo eso está bajo el entorno de Gauss, ¿no? Es que maestra me repetía hasta el cansancio. Bueno, nos repetió hasta el cansancio que en comunicaciones vamos a ver la campana de Gauss. Claro que sí. O sea, fue muy acertada lo que les dijo la profesora, porque efectivamente se utiliza demasiado, pues, ¿no? Entonces, ahí lo vamos a ver cómo se utiliza, ¿sí? ¿Alguien iba a decir otra cosa más? ¿No? Bueno, entonces ya quedamos. Creo que con esto no hay duda. Muestrear consiste en tomarle muestras a una señal siempre y cuando esté limitada en banda. Si no está limitada en banda, nada de esto toma sentido, ¿no? Sí, pero tampoco se transmiten señales que no están limitadas en banda. ¿Por qué? Porque ningún medio las aguanta, ¿sí? Luego, la cuantificación, pues es eso, aproximar a los niveles de cuantización preestablecidos. Y codificar, pues es representar esos valores a través de códigos. Y decíamos, hay múltiples códigos, ¿sí? Con y sin retorno a cero, unipolares, bipolares, en fin, muchas opciones. Ustedes, pues es probable que los manejen, pero cuando menos el binario, pues lo conocen, ¿no? Así es que de eso se trata el asunto. En fin, jóvenes, pues si no hay alguna pregunta, aquí le vamos a dejar. Y el viernes empezamos con el tema de análisis de señales aleatorias. Así es que ojalá pudieran darle una revisada, pues desde eso, ¿no? Desde qué es la probabilidad, tipos de eventos, en fin, cosas de ese tipo. Muy bien. Diga usted. Quería decirle que, bueno, yo había participado, pero ya no le dije. Ah, bueno, adelante. Soy Alcántara. Alcántara. Yo igual, profe. ¿Quién es? Mejorado, ok. Mejorado. Igual yo, Jonathan. profe. Sí, profe, mejorado Jonathan. Ajá. ¿Quién? Yo, profe, Pérez Bernal. Pérez Bernal Urín. Profe. Así diga. Yo también. Romero Trejo. ¿Alguien más? Peña Juárez. Emanuel. Ok. ¿Alguien más? Yo también, Estrada Chávez. Sí. Se le entrecortó. ¿Me repite su nombre? Estrada Chávez. Estrada Chávez. No, Mariscal Hernández. Mariscal Hernández. Ok. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el viernes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego.
Gracias, que estén bien.